Buenas tardes, jóvenes. Espero que estén muy bien, que no hayan tenido un día muy ajetreado. Vamos a dar continuación a nuestro curso. Para el día de hoy tenemos, pues, básicamente revisión de bichos. Vamos a tener varias enfermedades que son muy características, algunas de ellas. En el módulo de infectología hablaremos de mononucleosis, de influenza, de rickettsiosis, del dengue, zika y chikungunya, un poquito de ébola. Y dentro del bloque de dermatología también tocaremos patologías infecciosas como son la lepra, la sífilis y la escabiasis. Vamos a empezar en este módulo de infectología y la primera que vamos a abordar es precisamente mononucleosis, también conocida como mononucleosis infecciosa. Esta patología, la mononucleosis infecciosa, es ocasionada por un virus que tiene un nombre muy particular, el virus de Epstein-Barr. Es una infección que afecta básicamente la orofaringe, pero que puede tener manifestaciones sistémicas, por lo cual es importante tenerla en cuenta en el diagnóstico diferencial de varias patologías. Una vez que el virus entra a través de la orofaringe, lo que le gusta invadir es el tejido linfoideo. Todos los anillos linfáticos que tenemos en la orofaringe de protección, el anillo de Waldeyer, se ven afectados. Pero puede tener una diseminación también a otros ganglios lejanos, no solo los locales de la faringe, inclusive puede afectar el hígado y el vaso, es decir, tejido donde hay órganos donde hay tejido retículo endotelial. La manera tradicional del contagio de esta infección, de la mononucleosis infecciosa, es a través de la saliva. Básicamente ha recibido su nombre de la enfermedad del beso precisamente por eso, porque se transmite por besos. Es una de las formas más comunes de transmisión. Pero también lo puede hacer a través de fomites, objetos que estén contaminados con saliva, sobre todo en los niños, juguetes, por ejemplo, pueden ser una forma de contagio. Esta infección es una infección que puede permanecer transmisible por hasta 6 meses, es decir, el periodo de transmisibilidad, una vez que una persona ya está infectada, puede ser muy extenso. La enfermedad se presenta más frecuentemente en etapas tempranas de la vida, niños y en adolescentes, son los más comunes. Algunas personas pueden permanecer como portadoras, tener un cuadro asintomático, pero son contagiosas. Así como el cuadro de contagio puede durar mucho tiempo, también los síntomas pueden durar varias semanas. Las manifestaciones clásicas las agrupamos en una tríada. Esta tríada en que consiste faringitis, fiebre y adenopatía. La faringitis, lo característico es que es muy dolorosa y que a la exploración física podemos encontrar petequias en el paladar. No son úlceras, son petequias. La fiebre habitualmente es prolongada, dura varias semanas, y las adenopatías característicamente se presentan en la parte posterior del cuello. Entonces, esta triada en una persona joven nos sugiere fuertemente el diagnóstico de mononucleosis. Como manifestaciones sistémicas, podemos tener lo que se ve en muchas de las infecciones virales: fatiga, mialgias y artralgias. Ya habíamos mencionado que principalmente hay adenopatía cervical posterior, pero también puede ser una adenopatía generalizada.
Inclusive podemos tener un rash y podemos tener datos de inflamación del hígado, es decir, tener un cuadro de hepatitis secundario al virus del Epstein-Barr. En algunos pacientes es muy característico el desarrollo de esplenomegalia, sobre todo en los niños. Y esta aparición de esplenomegalia es muy importante tenerla en cuenta, identificarla, porque en los niños pequeños predispone a ruptura esplénica, sobre todo si los niños hacen un esfuerzo jugando, pueden tener un riesgo de ruptura espontánea del hígado. Entonces es muy importante, ante la sospecha de mononucleosis, investigar si hay esplenomegalia y tomarlo en cuenta para las decisiones que vamos a hacer más adelante. ¿Cómo puedo yo diagnosticar la mononucleosis? Lo puedo hacer con una determinación de anticuerpos, los característicos en esta infección, les llamamos anticuerpos heterófilos, y el nombre de la prueba es la prueba de Paul-Bunel. Es una prueba que es muy sensible y muy específica para mononucleosis. Hay unas pruebas que pueden usarse como tamizaje, pruebas rápidas. Los dos más conocidas son el monospot y el monotest. Estas son muy utilizadas, pero hay que tener en cuenta que pueden dar falsas positivas y falsas negativas. Entonces, la manera de usarlas, la interpretación, pues va a depender del contexto clínico y del resultado que yo estoy teniendo. Lo que debemos recordar es que ante un cuadro clínico muy característico, tener una prueba negativa no descarta. Y si el cuadro no es totalmente característico y tengo una prueba positiva, pues pudiera ser una falsa positiva. Entonces hay que tomar mucho en cuenta las características epidemiológicas, las presentaciones clínicas de estos pacientes para decidir cómo interpretamos estas pruebas rápidas que se utilizan más como un tamizaje. Claro que si el contexto clínico es el adecuado y yo tengo una prueba rápida positiva, pues ya estoy cerrando el círculo del diagnóstico de mononucleosis, sobre todo cuando no tengo disponibles los anticuerpos heterófilos. En la biometría hemática, un hallazgo que es bastante característico en estos pacientes es que tengan linfocitosis, pero no solo tienen incrementado el número de linfocitos, sino también que al verlos en el microscopio, estos linfocitos tienen características muy particulares, son totalmente anormales, son linfocitos atípicos. Entonces hay linfocitos de más y son linfocitos morfológicamente diferentes, atípicos. ¿Cómo tratamos la mononucleosis? Pues como muchas de las virosis, no tenemos un antiviral específico para tratar la mononucleosis. El manejo es básicamente sintomático, damos analgésicos, damos antiinflamatorios. Y como ya habíamos mencionado, en los niños pequeños con esplenomegalia, menores de 10 años, es muy importante que sean valorados adecuadamente por el riesgo que puedan tener de ruptura esplénica. Y es una de las indicaciones de que sean referidos al segundo nivel de atención. Este término de mononucleosis-like es importante recordarlo porque entra en el diagnóstico diferencial no solo de mononucleosis, sino de enfermedades que se pueden parecer a mononucleosis. El día de hoy vamos a ver varias patologías que tienen síntomas comunes. La triada clásica de la mononucleosis infecciosa que acabamos de escribir, de faringitis con petequias, fiebre prolongada y adenopatía cervical posterior, también se puede presentar en otras patologías. Por eso es que se le da el término de mononucleosis-like. De hecho, a veces así se dice. Este paciente trae un cuadro de mononucleosis-like. El diagnóstico puede ser mononucleosis infecciosa, pero entran en el diagnóstico diferencial otras patologías como son el citomegalovirus, el toxoplasma y el mismo virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Vamos a dejar la mononucleosis por ahí y vamos a brincar ahora a influenza. El virus que ocasiona la influenza es un virus de RNA, es un ortomixovirus. La influenza puede ocurrir durante todo el año, pero de manera característica se presenta en la época invernal. Y es por eso que a la influenza se le acuña el término de influenza estacional, porque tiene predilección por cierta estación del año. Es diferente la época invernal en el polo norte, en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Entonces podemos tener aquí el verano en México y en Sudamérica ya están en invierno, entonces estamos teniendo influenza arriba y abajo en el mundo. Pero es importante entonces que el término que usamos de influenza estacional nos orienta que epidemiológicamente en las épocas de invierno, cuando presentemos este tipo de cuadros, pues una de las primeras patologías que debe brincarnos a la mente fuera de pandemia es precisamente la influenza. Esta es una infección que es altamente contagiosa. El contagio habitualmente es de persona a persona por las secreciones respiratorias, la saliva, el moco, pero también puede ser transmitida por fomites. Si las secreciones de alguna persona
cayeron en una perilla, por ejemplo, sobre una mesa, un escritorio, alguien más las toca y luego se lleva la mano a la nariz, a los ojos, a la boca, pues es una manera de transmisión. Y esto mismo puede ocurrir con el saludo tan simple como el saludar de mano. Si yo tengo influenza, me toco la nariz, saludo a alguien de mano, pues ya le estoy transmitiendo el virus a esa persona. Son mecanismos muy semejantes a lo que hemos visto con COVID. Dentro de este ortomixovirus, que es de RNA, hay dos variedades. De hecho, hay más variedades, pero las que afectan al humano son las que se han clasificado como la A y la B. Dentro de estas, la más frecuente es la A, es la responsable de las pandemias de influenza, como la que tuvimos hace un poquito más de una década acá en México. Y dentro de esos virus son dos los más frecuentes, son el AH1N1 y el AH3N2. Por ser estos los más frecuentes, son los virus que habitualmente se ponen dentro de las vacunas. Esta es una infección que característicamente en personas inmunocompetentes, en la mayor parte de las personas, la afección es de la vía aérea superior, es decir, la nariz, la faringe e inclusive la laringe. Pero en algunas ocasiones, aún en personas por lo demás sanas, el virus puede bajar al tracto respiratorio inferior, es decir, llegar al árbol tracto bronquial e inclusive llegar hasta los pulmones. Cuando el virus llega a los pulmones, provoca inflamación de los pulmones, una infección, una inflamación, y eso es lo que llamamos una neumonía viral por influenza. Que las manifestaciones de este tipo de neumonías son muy diferentes a las neumonías bacterianas, y es por eso que cae dentro del grupo de las que consideramos como neumonías atípicas. Seguramente ustedes ya con COVID escucharon mucho el término de neumonía atípica. Antes de COVID, esta era una de las causas principales de neumonía atípica y luego le sumamos COVID como dentro de las causas de neumonía atípica. Esa neumonía atípica habitualmente la usamos para las neumonías que no son las neumonías bacterianas por neumococo clásicas que estamos acostumbradas a ver. El periodo de incubación es relativamente corto después del contagio y los síntomas que la persona presenta de manera característica es fiebre alta, cefalea intensa, tienen mialgias, tienen artralgias. Como podrán ver, estos datos no son nada diferentes de lo que hemos visto con COVID últimamente. Tienen dolor faríngeo que puede ser muy intenso, catarro, rinorrea, tos, habitualmente es tos irritativa por afección de la faringe, de la laringe. Se sienten pues muy afectadas las personas y tienen postración, incapacitadas, no pueden ir a trabajar, se sienten bastante mal. Si el virus llegó hasta el pulmón, pues tenemos neumonía y dependiendo de la severidad de la neumonía, esta persona puede inclusive llegar a tener insuficiencia respiratoria. O sea, lo mismo que vimos en COVID. Si la afección es extensa, hay disminución de la oxigenación, hay hipoxemia, que puede aliviarse con puro oxígeno o inclusive puede requerir ventilación mecánica. Esto de las evoluciones a cuadros graves lo vemos más en las personas en los extremos de la edad, niños pequeños, adultos mayores, las mujeres embarazadas o las personas que tienen comorbilidades, las mismas del COVID, insuficiencia cardíaca, EPOC, asma, hipertensión, cardiopatías, neoplasias. Todas esas son situaciones que predisponen a que una influenza no solo afecte el aparato respiratorio alto, sino también afecte los pulmones, ocasione neumonía y progrese a insuficiencia respiratoria. O sea, la influenza puede ser una causa de muerte. La influenza debe atenderse rápidamente porque en algunas personas puede ser fatal. Si se fijan, los síntomas que dimos aquí de influenza pues son muy parecidos a otras infecciones respiratorias altas, bacterianas y no bacterianas. Entonces uno pensaría, bueno, pues yo tengo que hacer el diagnóstico de influenza. ¿Cómo lo puedo corroborar? Y sí, tenemos pruebas que nos permiten diagnosticar influenza. Nuevamente, tomando como ejemplo el COVID, las pruebas que usamos para COVID de hacer un hisopado y buscar el antígeno o hacer una prueba de PCR en un hisopado nasal o nasofaringio pueden ser útiles para influenza. Pero claro, no voy a buscar COVID, voy a buscar el antígeno o el virus de la influenza propiamente. Estas pruebas están disponibles desde hace mucho tiempo, pero no se utilizan de manera rutinaria. Se utilizan más con fines epidemiológicos para tener un control de cómo se está presentando la epidemia y corroborar los diagnósticos al momento de hacer la contabilidad, las estadísticas de incidencia de cada año. Pero en casos particulares, en algún paciente, yo puedo pedirlas si quiero estar seguro de mi diagnóstico.
Lo que es más importante es que independientemente de que yo pida una prueba diagnóstica o no, durante la época de influenza, en la estación de influenza, una vez que yo sospecho que mi paciente tiene influenza, debo iniciar tratamiento específico. Y afortunadamente para influenza sí tenemos antivirales que son efectivos. Entonces no importa que yo haya solicitado una prueba, no me voy a esperar a tener el resultado. Al momento que estoy en invierno, mi paciente tiene síntomas compatibles de influenza, el contexto epidemiológico me apoya el diagnóstico, entonces inicio tratamiento. ¿Y qué antiviral es el que estamos recomendando para influenza? Sigue siendo todavía el oseltamivir, un medicamento que se da por 5 días, 2 veces al día, 75 miligramos por vía oral. Este medicamento se puede usar en niños, se puede usar en embarazadas. Y tenemos ahora como alternativa otro medicamento ya aprobado aquí en México, que viene en las guías del CDTEC, que es el Baloxavir. Este medicamento tiene la ventaja que es una sola dosis la que se le da a la persona. Entonces, con esto podemos asegurarnos que el apego al tratamiento sea mejor. Hay personas que tienen factores de riesgo para complicación, que están en contacto con una persona que tiene influenza, y entonces las estamos poniendo en riesgo de que si desarrollaron influenza, evolucione a un cuadro severo. En esos casos, personas con factores de riesgo de evolucionar a un cuadro severo, se les puede dar profilaxis post-exposición y el medicamento que se utiliza es el mismo, el oseltamivir. Medicamentos históricos que se han usado mucho y que siguen estando disponibles comercialmente, los adamantanos como la mantidina y la remantidina, son medicamentos que si bien son muy efectivos contra influenza, en su mecanismo de acción, desafortunadamente la tasa de resistencia a ellos es muy alta, por lo cual ya no se recomienda. Ya no son medicamentos de primera línea, ni de segunda, ni de tercera. O sea, en México ya no debemos usar los adamantanos para tratar a los pacientes con sospecha de influenza o con influenza confirmada. El tratamiento sería con oseltamivir o como alternativa tenemos el Baloxavir. Vamos a brincar a las riquecias. Este tipo de infecciones son diversas, existen varias presentaciones clínicas, no vamos a hablar de todas ellas, vamos a hablar solo de algunas que consideramos las más importantes. Recordar que las riquecias son bacterias, pero son bacterias que tienen la característica de vivir dentro de las células, son intracelulares, no se tiñen con la tinción de Gram, son Gram negativas. De las patologías que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar del tifo y de la fiebre de las montañas rocallosas, porque son enfermedades muy características y algunas de ellas con complicaciones serias, potencialmente fatales. No confundir tifo con tifoidea o paratifoidea. El tifo es por riquecias, la tifoidea, paratifoidea es por las salmonelas. Tifo o tifus, que son sinónimos, tenemos dos variedades. Hay el tifo que llamamos endémico y hay el tifo que se considera como epidémico. Las maneras de contagio, los agentes etiológicos son diferentes en cada uno de ellos. El tifo endémico es transmitido principalmente por roedores, por eso también se le llama tifo murino. Lo que ocurre aquí es que los roedores que tienen pulgas que transportan la bacteria, que es la Rickettsia tifi, al momento que la pulga pica, produce una lesión en la piel, produce comezón, la persona se rasca, el bicho al momento de picar evacúa y en sus heces es donde va la Rickettsia. Esa Rickettsia penetra a través de esa herida, el rascarse propicia que sea más fácil la penetración y ya una vez que penetra la piel, pues puede diseminarse al cuerpo. Entonces el tifo murino o endémico es ocasionado por Rickettsia tifi y es transmitido por las pulgas de roedores. Por otro lado, el tifo epidémico es transmitido entre los seres humanos y el vector son los piojos de los seres humanos. El mecanismo es el mismo. Una vez que el piojo pica, evacúa, sus heces penetran a través de las lesiones que se produzca la persona por el rascado o por la misma picadura y se produce la infección sistémica. Y aquí el agente etiológico es Rickettsia prowazekii. Entonces, del tifo tenemos dos variedades, endémico y epidémico. El endémico es, el vector son las pulgas de los roedores, el epidémico son los piojos del ser humano. En el tifo endémico, la bacteria que lo provoca es Rickettsia tifi y en el tifo epidémico es Rickettsia prowazekii. O sea, epi lleva la P, prowazekii lleva la P como mnemotecnia para que sea más fácil recordarlos.
Otra de las patologías ocasionadas con rickettsia, por rickettsias, es la fiebre de las montañas rocosas o rocallosas, que fue descrita precisamente en Estados Unidos, en esa región, en las montañas rocallosas, y ahí el agente etiológico es la rickettsia rickettsii. Entonces tenemos 3 rickettsias aquí que ocasionan diferentes patologías. Vamos a hablar de las generalidades del tifo murino o tifo endémico. Los síntomas pues son muy inespecíficos, muy parecidos a las virosis que acabamos de ver. Fiebre alta, escalofríos, mialgias, artralgias. Se puede acompañar de dolor abdominal, también dolor de espalda. Los pacientes pueden tener síntomas respiratorios o digestivos, como tos, náuseas, vómitos o diarrea. O sea, si se fijan, el cuadro clínico pudiera ser muy inespecífico. Siempre hay que tener en contexto la epidemiología de los pacientes para tratar de llegar al diagnóstico. Y una de las cosas que pudiera ayudarnos mucho es la aparición de un rash, un exantema muy clarito, rojo pálido, opaco, que empieza en el tronco y de ahí se disemina a las extremidades. Afortunadamente, este tifo endémico, el tifo murino, tiene una baja mortalidad, no así el tifo epidémico, que ahorita hablaremos de él. El que tenga una baja mortalidad no significa que no lo debemos buscar y tratar de manera adecuada. El tifo epidémico, que también se le conoce como tifo exantémico, tiene los mismos síntomas que pudiera tener el tifo endémico. Fiebre alta, escalofríos, mialgias, artralgias, tos. Aquí podemos agregarle un síntoma que es más característico del epidémico, que es la fotofobia. Y la erupción que tienen estos pacientes, igual que en el endémico, empieza en el tórax y se extiende al resto del cuerpo, pero muy característicamente respeta las palmas y las plantas. Entonces son de esos exantemas que respetan palmas y plantas. En el diagnóstico diferencial debe entrar el tifo epidémico. Lo importante es que esta patología sí es más severa y puede ocasionar falla orgánica multisistémica, tener como desenlace un choque séptico con una alta mortalidad. La manera como podemos diagnosticar cualquiera de estas dos patologías es el diagnóstico de manera directa o indirecta. Habitualmente lo hacemos de manera indirecta mediante anticuerpos. La manera directa sería, si tenemos lesiones cutáneas, hacer un raspado de ellos y buscar el PCR específico de la rickettsia. Entonces tenemos estas dos alternativas. Habitualmente lo que está más disponible y más fácil de hacer es la determinación de anticuerpos. ¿Cómo vamos a tratar la ricketsiosis? El antibiótico de elección es con doxiciclina. Para cualquiera de la ricketsiosis que acabamos de hablar, doxiciclina será el medicamento de elección. Lo que es muy importante, una vez que sospechamos que esta puede ser la patología que mi paciente tiene, no esperarme a tener las pruebas confirmatorias, sino inmediatamente iniciar el tratamiento. Al principio no voy a saber si esto es un endémico, es un epidémico, si es una fiebre de las montañas rocallosas, y ya habíamos mencionado que estas patologías pueden tener alta mortalidad, por eso hay que iniciar el tratamiento de manera temprana. La fiebre de las montañas rocallosas, a diferencia del tifo que habíamos hablado que se contraía por pulgas o piojos, este se transmite por garrapatas y el portador de esta garrapata son los perros, es la garrapata canina. Les pongo el nombre aquí de Rhipicephalus sanguineus porque ha venido en otros exámenes previamente. Entonces pudiera ser que les toque que les pregunten cómo se llama la garrapata que transmite la fiebre de las montañas rocallosas. El periodo de incubación es de 2 a 14 días. Es más frecuente en épocas de calorcito, en la primavera o en el verano. Y esta rickettsiosis tiene la característica que afecta el endotelio de los vasos sanguíneos, produce una vasculitis. Y esta vasculitis es la que conlleva la severidad. Empieza esto como una enfermedad exantemática, o sea, los pacientes desarrollan un rash, una dermatosis. Primero son manchas nada más, son máculas, pero evolucionan a ser petequias. Se van ocluyendo vasos sanguíneos, producen trombosis ahí en el sitio donde ocluyen el vaso sanguíneo, y eso puede producir inclusive necrosis de la piel. Empieza en manos y pies, sí afecta las palmas y las plantas. En las otras rickettsiosis, ¿se acuerdan? Empezaba primero en el tórax, aquí empieza en manos y pies. En 2 o 3 días ya tenemos que el exantema está totalmente generalizado. Los síntomas, tenemos los propios de las infecciones agudas, virales, bacterianas, fiebre alta, mialgia, cefalea, vómito, diarrea, dolor abdominal. Cuando el cuadro es más severo, que se deja evolucionar, puede ocasionar neumonía,
sepsis, falla multiorgánica, coagulación intravascular diseminada y tener un desenlace fatal. Hasta una cuarta parte de los pacientes, 23%, pueden tener un desenlace mortal si no se diagnostica y se trata adecuadamente y de manera temprana la fiebre de las montañas rocallosas. El diagnóstico nuevamente lo podemos hacer de manera indirecta. Con las reacciones febriles podemos tener la determinación de los anticuerpos OX19 o X2 que nos sugieren esta patología. Igual que en el tifo epidémico, tan pronto yo tenga la sospecha de que esto es lo que mi paciente está sufriendo, fiebre de las montañas rocallosas, debo iniciar el tratamiento a la brevedad. Y al igual que en las otras rickettsiosis, el medicamento de elección, el antibiótico de elección, es la doxiciclina. Bueno, vamos a pasar a otra enfermedad con la que seguramente están más familiarizados y que a lo mejor hasta ya la padecimos muchos de nosotros, que es el dengue. El virus que ocasiona el dengue es un flavivirus. Su nombre es DEMP, es el acrónimo del virus del dengue. Existen 4 serotipos, así como en COVID les llamamos variantes. Bueno, en dengue se les han llamado serotipos. Se les llama serotipos porque son los anticuerpos diferentes que forma cada uno de ellos. Lo importante es que al haber varios virus, varios serotipos, pues estamos expuestos a tener infecciones por cada uno de ellos. Es decir, que haya infecciones repetitivas. O sea, la misma situación que vimos en COVID. Aunque el virus sea un flavivirus, que se llame igual, si hay variantes de ese virus, pues estamos predispuestos a que no hagamos inmunidad contra todos los virus después de la infección por uno de ellos. La manera de transmisión es por un insecto también. Aquí son los mosquitos los que transmiten la infección. Mosquitos de los Aedes. De los Aedes hay 2, el Aegypti y el Albopictus. El más frecuente es el Aegypti. Y habitualmente es la hembra de los mosquitos la que transmite el virus. Dentro del dengue podemos tener cuadros muy leves, autolimitados, o pasar a la otra parte de tener manifestaciones muy severas. Las manifestaciones más severas se asocian, las vemos más frecuentemente en las reinfecciones. O sea, la inmunidad que deja una primera infección puede ser no ser suficiente para controlar una segunda infección, pero sí al montarse la respuesta inmune, que ésta sea exagerada y agrave las manifestaciones clínicas de la segunda o de la tercera reinfección. Para propósitos de su descripción, se describe que se define el dengue, se clasifica en 2, dengue grave y dengue no grave. El dengue no grave habitualmente es el que vemos en la primera infección y el dengue grave es más frecuente verlos en las reinfecciones. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta infección, de esta virosis? Pues la infección por dengue tiene un cuadro clínico muy parecido al de otros virus. Inicio agudo, fiebre alta, dolor de cabeza, dolor retrocular. Este es muy característico en el dengue. También se le llama fiebre quebrantahuesos porque los pacientes refieren muchos dolores en la espalda, sobre todo, mialgias y artralgias. Se puede acompañar de dolor en la garganta, de faringitis, también dolor abdominal, náuseas y vómitos. Estos pacientes también presentan un exantema. Al principio el exantema es un rubor que afecta a todo el cuerpo generalizado, pero puede evolucionar a petequias que pueden ser muy extensas. La aparición de petequias extensas ya es un dato de severidad de la enfermedad y son pacientes que requieren un cuidado más especial y probablemente hasta manejo hospitalario. Cuando el dengue ya llega a ser una de las formas graves, si nosotros tomamos una biometría hemática, podemos encontrar que disminuyen los glóbulos blancos. Estos pacientes tienen leucopenia y junto con esto pueden tener disminución de las plaquetas, pueden tener trombocitopenia. Estos datos de trombocitopenia son datos de alarma de un dengue grave, un dengue que puede tener complicaciones severas y mortales. Y estos pacientes de manera característica tienen mucha extravasación de líquido intravascular, lo cual ocasiona hemoconcentración y datos de hipoperfusión de órganos vitales. Cuando el paciente ya tiene trombocitopenia, está predispuesto a tener sangrados patológicos, sangrados anormales, que los vemos en las petequias, es una forma de sangrado, pero también lo podemos ver en sangrado a través de mucosas, sangrado de nariz, sangrado de encías, sangrado de tubo digestivo, sangrado genital. Entonces es muy importante vigilar en este paciente con trombocitopenia, buscar si no está desarrollando sangrados, que a veces el paciente no se ha percatado y hay que buscarlos de manera intencionada. El virus también puede afectar
el hígado y que tengamos hepatitis por dengue. La predisposición a tener una extravasación de líquido intravascular puede ocasionar la formación de derrames, de ascitis, es decir, colección de líquidos en cavidades naturales dentro del cuerpo. Cuando la extravasación es muy severa, los pacientes tienen hipovolemia, tienen un choque severo, y eso puede condicionar hipoperfusión de órganos vitales y llevar a la muerte. Los pacientes que tienen en los extremos de la vida, con comorbilidades, las embarazadas, como la mayor parte de las infecciones, pues tienen un pronóstico más serio. Aquí lo importante es considerar que si yo tengo una persona con dengue y está embarazada, por ejemplo, pues es una persona de alto riesgo de complicaciones. No le voy a decir, tiene dengue, vaya a su casa y venga en una semana, o tómese esto y ya no venga, sino que tengo que ponerle marcaje personal para detectar las complicaciones en ella o en el producto. Lo mismo en las personas que tienen comorbilidades, que se pueden descompensar de sus comorbilidades. Si yo quisiera confirmar de manera definitiva el diagnóstico de dengue, tendría que identificar el virus, y ya tenemos disponibles técnicas de PCR para hacerlo. Pero tenemos una prueba rápida que nos permite detectar uno de los antígenos de este virus, el NS1. Lo podemos hacer en sangre. También podemos detectar no solo el antígeno, sino anticuerpos contra el mismo antígeno, contra el NS1. Y de esta manera tener el diagnóstico de dengue. Lo importante aquí es que las pruebas, cuando yo busco antígeno o anticuerpos, no son positivas desde el principio. Podemos tener que tomar varias pruebas y a veces el diagnóstico puede ser retrospectivo. Y dependiendo qué anticuerpo esté elevado, si es IgG o es IgM, pues el IgG nos orienta a infección pasada o inclusive memoria inmunológica, mientras que el IgM nos indica infección reciente. Cuando tenemos un paciente con dengue, no solo tratamos de confirmar el dengue, sino debemos buscar la repercusión sistémica. O sea, la evaluación de estos pacientes debe ser muy integral, y junto con buscar el diagnóstico tenemos que buscar la repercusión de la enfermedad. Tenemos que tomar exámenes como la biometría hemática para buscar la trombocitopenia, la linfopenia, los tiempos de coagulación. Habíamos comentado que estos pacientes pueden desarrollar problemas hemorrágicos, no solo por trombocitopenia, sino evolucionar a coagulación intravascular diseminada. La afección hepática, la hepatitis, mediante PFH, pruebas de función hepática, daño renal por hipoperfusión, alteraciones propias de estos pacientes, electrolíticas, afección miocárdica o muscular, pues tenemos que tomar las pruebas pertinentes para ver el contexto general de mi paciente y diferenciar si este es un dengue no grave de un dengue grave. ¿Cómo los tratamos? Pues va a depender de la severidad. Por eso es muy importante identificar el paciente que tiene dengue grave o que tiene comorbilidades, ya sea enfermedades asociadas o el embarazo. Estos pacientes no pueden quedarse en el módulo, tienen que referirse al segundo o al tercer nivel de atención. El tratamiento que se da para esta enfermedad dengue grave, también el dengue leve, incluye el manejo sintomático, analgésicos, antiinflamatorios. El paciente más grave pues va a requerir manejar la hipovolemia. Desafortunadamente no tenemos aún un antiviral que pudiéramos utilizar en estos pacientes. Seguimos apoyándonos mucho en el manejo de sostén del paciente, de las complicaciones que vaya teniendo. Si el paciente está teniendo sangrados patológicos, hay que tratar de controlarlos. Si la hemorragia es muy profusa, pues puede requerir transfusiones el paciente. Los medicamentos que usamos para el manejo sintomático habitualmente es con paracetamol para el manejo del dolor. Aquí en estos pacientes, por la tendencia a sangrado, no es conveniente usar ni aspirina ni los AINES. Tendríamos que conformarnos con otro tipo de analgésicos. Muy importante, en estos pacientes no hay que dar antibióticos, no se requieren. Los esteroides tampoco es medicamento de primera línea que pueda tener alguna ayuda para manejar a los pacientes, ni el uso de inmunoglobulinas, de suero de convaleciente o algún de ese tipo de intervenciones no son útiles para el dengue. Bueno, pues dejemos el dengue aquí un rato. Vamos a descansar también nosotros unos minutos. Vamos a pasar a nuestro receso tradicional y en 10 minutos regresamos para continuar con la segunda parte.
Ok, después de este receso vamos a continuar con los bichos que tenemos pendientes y el primero es Zika. El Zika es un término africano porque allá fue donde empezaron a describir primero esta enfermedad. Es una infección causada por un flavivirus y la manera de transmisión es muy semejante a lo que habíamos visto con el dengue por mosquitos. De hecho, son los mismos mosquitos, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Esta también es una infección que puede ser transmitida por contacto sexual o por transfusiones. El virus produce viremia, entonces este tipo de contagios también puede ocurrir y hay que tomarlos en cuenta que no solo es por la picadura del mosquito. El Zika se parece muchísimo al dengue, las manifestaciones clínicas son muy semejantes, pero afortunadamente tienden a ser un cuadro más benévolo sin tantas complicaciones sistémicas como no lo puede hacer el dengue. El pronóstico en general de estos pacientes es bueno. El cuadro clínico en las personas afectadas habitualmente dura una semana. Las manifestaciones son las propias de las virosis, fiebre, cefalea, mialgias, artralgias. No hay mucha diferenciación con las otras infecciones virales que hemos platicado. También puede asociarse a un rash. Este rash habitualmente es maculopapular y tiene la característica que sí es pruriginoso, a diferencia de lo que hemos visto en otras virosis que no da síntomas el rash. La manera de identificar dónde está el virus podemos hacerlo directamente encontrándolo en la sangre
o en la orina mediante una prueba de PCR. No siempre se tiene disponible esta prueba, entonces a veces tenemos que basarnos en el contexto epidemiológico de si estamos teniendo Zika, dónde estaba la persona, la exposición probable para tener el diagnóstico presuntivo. Pero si es posible y lo queremos confirmar, hay que hacer una prueba de PCR en muestras de sangre u orina. El manejo del Zika, no tenemos antivirales para controlar esta infección y es totalmente sintomático. El siguiente virus, otro también parecido a estos, al del dengue, al del Zika, es el chikungunya. Esta virosis es transmitida por los mismos mosquitos del dengue y del Zika, Aedes aegypti y Aedes albopictus. El virus es un alfavirus. Las manifestaciones clínicas también duran alrededor de una semana. Son las mismas: fiebre, cefalea, mialgias y artralgias, las mismas del dengue, las mismas del Zika. También tiene un exantema. Este es un exantema maculopapular que afecta principalmente la cara, el tronco y los brazos. O sea, es un exantema prácticamente generalizado. Estos pacientes pueden tener artralgias migratorias que se pueden convertir en artritis. Esto sería una de las características diferenciales. Y estas artritis pueden persistir, es decir, quedar como una artropatía crónica, que afecta principalmente las manos y los pies. Los pacientes con Zika, con dengue, pueden tener dolores articulares, pero habitualmente no hacen artritis. En cambio, en chikungunya es una de las características que puedan tener artritis y que pueda persistir de una manera crónica. Al igual que con Zika, podemos identificar el virus con pruebas de PCR, pero aquí serían en la sangre. Pues tenemos anticuerpos que también nos pueden sugerir la presencia. Estos anticuerpos, pues como todos los anticuerpos, no están positivos desde el primer día, las IgM habitualmente después de la primera semana y las IgG a partir de la segunda o tercera semana. IgM, infección aguda; IgG, infección remota o memoria inmunológica de una infección pasada. ¿Cómo manejamos el chikungunya? Igual que dengue, igual que Zika, no hay antiviral efectivo, entonces el manejo es totalmente sintomático. Este otro virus, muy popular, muy conocido, protagonista de películas, el ébola, es una infección que inició en África, sigue siendo una infección de características más endémicas y solo de manera esporádica tenemos casos, pero la importancia es que es potencialmente causante de una pandemia. Por eso hay que tenerlo en mente. El ébola es ocasionado por un virus que pertenece a la familia Filoviridae. La especie que más comúnmente se conoce es de África, de Zaire precisamente, donde se originó los primeros casos de ébola. Esta es una zoonosis, es un virus que es transmitido de los animales al ser humano. Los animales que pueden contagiar al ser humano incluyen los simios, los primates, el ganado porcino, los cerdos y también los murciélagos. Entonces, aguas con la sopa de murciélago, como nos pasó con COVID. El contagio de esta infección se adquiere por la exposición directa de áreas de la piel que están erosionadas a productos de los animales enfermos. Esos productos de los animales enfermos pueden ser líquidos corporales, secreciones, los mismos tejidos, algún fumite que se contaminó con productos de los animales, y a través de eso tenemos la exposición. Importante recordar aquí también que puede haber transmisión sexual del ébola. El virus, una vez que ya está dentro del organismo, le gustan el sistema retículo endotelial, afecta macrófagos, células dendríticas, células endoteliales y los hepatocitos. Es muy característico de la manifestación clínica del ébola que se presenta en un cuadro febril con tendencia a sangrado, lo que llamamos como fiebres hemorrágicas, y que puede ser una enfermedad con una alta mortalidad. El periodo de incubación puede ser muy corto, como 2 días, o extenderse hasta 3 semanas, 21 días. El virus puede ser detectado por pruebas de PCR. Ya tenemos tecnología que nos permite identificar el virus. Desafortunadamente no está disponible la PCR en todas partes. ¿Qué muestras requerimos para encontrar el virus? Pues en las que habitualmente está, como es la sangre, secreciones corporales o los mismos tejidos infectados. Bien importante, el periodo de contagio de esta enfermedad es desde que la persona tiene síntomas, pero puede persistir hasta por 3 meses. Es decir, que si la persona salió del cuadro agudo, sobrevivió, todavía por 3 meses más deberíamos considerar la posibilidad de que sea infecciosa, sobre todo a través de la transmisión sexual. Estos pacientes con este tipo de enfermedades requieren
una cuarentena inicial. Las cuarentenas tienen un mínimo de 5 días, pero lo ideal es confirmar que la persona ya no tiene el virus activo en el momento después de la cuarentena para considerarlo libre de infección, pero en las secreciones seminales, en el semen, esta transmisión puede extenderse hasta por 3 meses. ¿Qué síntomas nos da esta persona con ébola? Muy similares a las otras infecciones por virus que acabamos de describir. Fiebre, cefalea, mialgias, artralgias. O sea, prácticamente todos los virus nos dan estos cuadros, con náusea, vómitos y diarrea, algunos más, otros menos, pero también puede estar presente en la mayor parte de las virosis. Lo característico en ébola es la parte hemorrágica. Habíamos mencionado que esta la clasificamos como una fiebre hemorrágica. Y dentro de las manifestaciones hemorrágicas, la característica es que estos pacientes desarrollan petequias, sangrado muy fácil, pueden hacer equimosis en la piel o inclusive sangrar de mucosas. Y cuando la afección ya es de mucosas, podemos tener sangrado digestivo, sangrado genital, y los pacientes pueden llegar a desarrollar un cuadro de coagulación intravascular diseminada con complicaciones potencialmente fatales. La biometría en estos pacientes lo que nos reportan es que tienen leucopenia y trombocitopenia. Y también puede asociarse a daño hepatítico. Los pacientes pueden tener hepatitis como complicación del ébola. Tratamiento es de sostén, no tenemos un antiviral efectivo, manejar las manifestaciones clínicas, las complicaciones que vayan apareciendo. Debemos, como habíamos comentado, tener cuarentena para estos pacientes, aislarlos y hasta que tengan por lo menos 2 pruebas negativas 2 días después de la cuarentena. La cuarentena terminaría cuando el paciente ya no tenga síntomas, es cuando pudiéramos romperla. Pero saber que la transmisión, o sea, el paciente ya no tiene que estar en cuarentena, pero puede seguir siendo contagioso, principalmente por la vía sexual, y hay que extender entonces hasta por 3 semanas la vigilancia de estos pacientes y tener pruebas negativas después de 3 meses, por lo menos en 2 ocasiones, en pruebas que estén separadas una de la otra por lo menos 1 semana. Hasta ese momento consideramos que el paciente ya dejó de ser portador y transmisor del ébola. Vamos a pasar a continuación a afecciones principalmente de la piel por agentes infecciosos. Y aquí vamos a tener la lepra, la sífilis y la escabiasis. Empecemos con la lepra. Sigue siendo un problema de salud endémico en nuestro país. Cada vez se controla mejor, pero sigue habiendo casos, sobre todo en las comunidades rurales. También se le conoce como enfermedad de Hansen a la lepra. Es una enfermedad que es contagiosa. Característicamente las lesiones es la formación de granulomas. Y es una infección que tiende a la cronicidad. La cronicidad puede ser años de padecer esta enfermedad. El agente etiológico son 2, Mycobacterium leprae y Mycobacterium lepromatosis. La afección de esta micobacteria es predominantemente en la piel y dentro de la piel la afección se extiende hacia los nervios periféricos. Las manifestaciones clínicas pues, van a ser dependientes de esta afección de la piel y de los nervios periféricos. La vía de transmisión es por vía aérea. Esto pudiera llamar la atención, pero aunque no está muy bien entendido cómo, se sabe que se puede contagiar a una persona por inhalar la micobacteria, pero también el contacto directo con lesiones, tiene que ser un contacto estrecho y prolongado, puede ser otra forma de contagio. La lepra tiene varias presentaciones clínicas, algunas de ellas muy características. Lepra lepromatosa, lepra tuberculoide, lepra indeterminada y lepra dimórfica. La más frecuente de ellas, y que probablemente es la clásica que vemos en todas las fotografías de los pacientes con lepra, es la lepra lepromatosa nodular. La descripción de este tipo de lepra, lepromatosa nodular, es que es una afección que tiende a ser progresiva. ¿Esto qué significa? Que las lesiones van apareciendo y se van sumando más y más lesiones. Y esta forma de lepra no solo es la más frecuente, sino también es la más contagiosa. Es donde puedo encontrar yo más micobacterias y analizo los tejidos. Se caracteriza por formar nódulos que tienen alterada la sensibilidad a hipoestesia o anestesia. Los nódulos pueden ser independientes al principio, pero al ir creciendo tienden a confluir y eso contribuye a dar el aspecto característico al visualizarlos macroscópicamente. Donde hay vello, la afección ocasiona que ese vello se pierda, también se pierde la producción de sudor, entonces hay alopecia y hay anhidrosis en las zonas afectadas, o sea, hipoestesia,
alopecia y anhidrosis. Cuando la afección es en la cara, que es la predominante cuando hacemos el diagnóstico, es la facies característica que se llama facies leonina, en que el paciente tiene la formación de nódulos en varias partes de la cara y le da un aspecto semejante a un león. Característicamente, pues ya habíamos mencionado que hay pérdida de vello cuando hay afección. Si esto es en las cejas, pues los pacientes no van a tener cejas. La siguiente forma es la lepra tuberculoide. Esta, pues no es muy diferente de la forma nodular, aunque es el mismo agente etiológico. Esta tiende a ser más benigna, tiende a ser regresiva y se caracteriza por la aparición de máculas hipocrómicas. Ya no son nódulos, son manchas que están despigmentadas, pero también comparten lo de la hipoestesia o la anestesia. Afecta la cara, las extremidades y también afecta las regiones glúteas. También ocasiona pérdida del vello. La siguiente forma de lepra, la lepra indeterminada, empieza como manchas hipocrómicas hipoestésicas mal definidas. A diferencia de la lepra tuberculoide, que son manchas claramente identificadas, bien delimitadas, aquí están mal definidas. Y se le llama lepra indeterminada porque dejada a su libre evolución, puede evolucionar hacia un lado o hacia el otro. Es decir, se puede ir hacia el lado de la lepra lepromatosa o hacia el lado de la lepra tuberculoide. Entonces ya cambiaría la definición de lepra indeterminada a la forma que adoptó. Y la última forma es la lepra dimórfica. En la lepra dimórfica, el paciente presenta lesiones tanto de la lepra lepromatosa como de la lepra tuberculoide en las diferentes lesiones. Y ese, por lo tanto, se clasifica de esa manera. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de lepra? Pues como lo hacemos en la mayor parte de las micobacteriosis, demostrando la micobacteria, y la técnica que se utiliza para esto, pues la tradicional es la baciloscopía. Entonces, si tomamos muestras de las lesiones, en la nodular, por ejemplo, que es la que es más contagiosa, pues va a haber múltiples bacilos, va a ser más fácil diagnosticarla, mientras que en las indiferenciadas, en la tuberculoide, tienden a ser paucibacilares, es decir, que tienen pocas micobacterias. Ahí probablemente sea más difícil hacer el diagnóstico de una manera simple con una baciloscopía. Podemos hacer el diagnóstico también buscando la producción de anticuerpos contra la lepra, contra Mycobacterium. La técnica es una técnica de absorción con fluorescencia. El acrónimo de esta prueba es FLABS, que viene de las siglas en inglés de una prueba de absorción de anticuerpos para lepra fluorescentes. Entonces el FLABS es una de las medidas que podemos hacer tomándole una muestra de sangre al paciente y buscando los anticuerpos. Aunque muchas veces el diagnóstico ya lo sospechamos por las lesiones clínicas, siempre va a ser conveniente confirmarlo con los anticuerpos, y en algunas ocasiones, sobre todo en las lesiones no características, como en la tuberculoide, la indeterminada, será necesario tomar una biopsia de piel. Y bueno, la lesión característica será la presencia de granulomas, que inclusive dentro de esos granulomas se puede ver la micobacteria. Y ahora con las pruebas de PCR que tenemos, también se puede diferenciar si esa micobacteria es lepra o es alguna de las otras micobacterias como tuberculosis o las no tuberculosas, que también pueden afectar la piel. El tratamiento de la micobacteriosis que nos lleva a la lepra incluye un esquema de tratamiento. Recordemos que cuando hablamos de esquemas, estamos hablando de combinaciones de varios medicamentos por cierta duración de tiempo, y eso aplica muy bien para el tratamiento de la lepra. Los medicamentos que se utilizan en el esquema tradicional son 3, que es dapsona, rifampicina y clofamicina. Son los medicamentos que históricamente se han utilizado con muy buena efectividad para lepra, pues siempre y cuando el paciente complete el tratamiento. Que esto es lo complicado, porque en las formas lepromatosas la duración del tratamiento es por 2 años. En las formas tuberculoides, que son paucibacilares, o en las indeterminadas, ahí el tratamiento puede ser más corto y 6 meses pueden ser suficientes. Claro que si un paciente con lepra indeterminada de repente se me va para el lado de lepromatosa, o el paciente que tiene la forma mixta, lepromatosa y tuberculoide, pues aplicaría la duración más larga del tratamiento. Recordar entonces que el tratamiento de lepra se hace con el esquema combinado de 3 medicamentos, que son dapsona, rifampicina y clofamicina. Brincamos a otra patología histórica, que es la sífilis, que todavía la seguimos padeciendo.
Esta es una infección que se ocasiona por una bacteria llamada Treponema pallidum. Es una infección clasificada dentro de las enfermedades de transmisión sexual. Es su vía principal de contagio, pero también puede ser congénita. Una madre con sífilis puede transmitirle al producto la infección. La clasificación de la historia natural de la sífilis es en 3 etapas. Tenemos una etapa aguda, la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis terciaria. La afección que vamos a tener en cada una de ellas va a ser diferente. En la sífilis primaria, la afección es predominantemente genital. Esa es la etapa post-infección. En la sífilis secundaria, la afección va a extenderse hacia la piel y al sistema ganglionar de manera sistémica. Los ganglios linfáticos están involucrados aquí. Y en la sífilis terciaria ya tenemos afección de órganos vitales, por ejemplo, el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, pero también podemos tener osteomielitis, afección de los huesos por sífilis. Vamos a hablar de las características clínicas principales de cada una de estas formas. En la sífilis primaria, lo típico es la aparición del chancro sifilítico en el área genital. Este chancro es una lesión nodular que se ulcera y que no provoca dolor. Al tocarla, al palparla, tiene una consistencia dura, su borde es eritematoso, rojizo, y se acompaña de adenopatía inguinal, que tampoco es dolorosa. Este tipo de lesiones pueden persistir hasta por mes y medio después de la infección. La sífilis secundaria aparece después de 6 semanas, pero puede extenderse hasta después de 6 meses de haber tenido la sífilis primaria. Aquí la afección ya habíamos mencionado que es sistémica de la piel, también se pueden afectar las mucosas. La afección en piel y en mucosas incluye lesiones en el tronco y en las extremidades. En las extremidades habitualmente las lesiones son proximales. Las dermatosis que aparecen son máculas rosáceas asintomáticas que luego se transforman en pápulas. Es decir, al principio solo es una mancha y luego esa mancha se va indurando, se puede palpar. Evolucionamos de una mácula a una pápula. Muy característico, afección de palmas y plantas. Y estas lesiones son altamente contagiosas. Tener cuidado con este tipo de pacientes, porque habitualmente ¿qué hacemos? Saludamos a los pacientes con la mano. Si la afección puede involucrar áreas con vello y en esas áreas con vello puede producir alopecia. Un dato muy característico en la sífilis es la afección de cejas y pestañas. Cuando perdemos estos vellos es cuando tenemos el signo clínico que le llamamos madarosis. Estos pacientes pueden tener ganglios crecidos en las diferentes cadenas cervicales de todo el cuerpo y se acompañan de síntomas sistémicos. Tienen fiebre, pérdida de peso, hiporexia, manifestaciones sistémicas de una infección crónica. En la sífilis terciaria, que se presenta desde 1 hasta 20 años después del contagio y que dura de manera indefinida, puede ser mortal, es decir, el paciente, si yo no lo trato, puede fallecer por complicaciones de la sífilis terciaria, no tiene un periodo en que vaya a terminar. Habitualmente la sífilis primaria se autolimita, la sífilis secundaria también se autolimita, pero luego cuando ya llegamos a la sífilis terciaria, aquí la duración es de por vida. En este periodo hay una afección del endotelio, de las arterias principalmente, y podemos tener varias presentaciones clínicas dependiendo del sitio que sea afectado. Si tenemos afección de piel, de las mucosas o de los huesos, en estos tejidos se forman los gomas característicos, que microscópicamente serían granulomas necrotizantes. Esta es la lesión más típica de la afección de piel, mucosas y huesos. En la neurosífilis, la afección del sistema nervioso central, se afecta de manera típica los cordones posteriores de la médula espinal. Y es por eso que se le ha dado el nombre a esta presentación también de tabes dorsal, en que los pacientes tienen principalmente alteración del equilibrio por pérdida de la propiocepción. También nos puede dar cuadros de meningitis. Y un dato muy característico que se describió neurológicamente en la pupila de Argyll-Robertson son pacientes en que han perdido el reflejo fotomotor. Es decir, yo estimulo la pupila con la luz y no veo la contracción. Pero si el paciente usa la pupila para enfocar, vemos que sí se contrae. Únicamente lo que han perdido es el reflejo fotomotor. En la sífilis con afección del sistema cardiovascular, lo más característico es la afección de la aorta. Y esto condiciona que la aorta se dilate, la formación de un aneurisma aórtico.
Esto puede evolucionar a que la válvula aórtica se dilata, se dañe, desarrollamos insuficiencia aórtica y también puede haber alteración por este mismo estiramiento, esta disección de la aorta en los senos coronarios que ocasiona obstrucción de ellos con las complicaciones propias de isquemia cardíaca potencialmente mortal. El diagnóstico de sífilis pues, va a depender mucho de en qué momento la estemos buscando. Hay lesiones cutáneas muy sugestivas como el chancro o los gomas que pueden hacernos suponer que el paciente está padeciendo este problema. El diagnóstico definitivo pues, debe descansar en la demostración del agente etiológico del treponema pálido. Esto lo podemos hacer en muestras de las lesiones serológicas, cutáneas sobre todo. Pero tenemos como alternativa hacer la búsqueda de anticuerpos, hacer serología. Y hay dos pruebas tradicionales que hemos usado, que son el VDRL y el FTA-ABS. El VDRL es una prueba que, si bien es muy sensible, puede tener problemas de especificidad, es decir, puedo tener falsas positivas, pero es muy útil como una prueba de screening. Y ya una prueba confirmatoria es la búsqueda de anticuerpos específicos, los FTA-ABS. Fluorescence Troponin Antibodies es la prueba que estamos buscando con el FTA-ABS. También podemos hacer biopsias de las lesiones y habíamos mencionado que esta es una enfermedad que provoca granulomas necrotizantes y que característicamente hay afección vascular con endarteritis obliterante. Estas serían entonces las maneras como podemos confirmar nuestro diagnóstico de sífilis. ¿Y cómo la tratamos? Pues va a depender de la forma que estemos tratando al paciente. Si es una forma primaria, secundaria o terciaria y el órgano que esté afectado, el tipo de afección que tenga. En términos generales, el tratamiento de la sífilis es con penicilina. Podemos usar penicilina de acción prolongada, la penicilina G-benzatínica. Podemos utilizar penicilina de acción rápida como la G-sódica. Inclusive también podemos utilizar la penicilina G-procaínica. Va a depender de los esquemas que sean recomendados en los diferentes lugares para las diferentes formas. Todas las formas benignas de sífilis las podemos tratar con penicilina G-benzatínica. Es un medicamento que es de depósito y tiene un efecto prolongado. Si se trata de sífilis primaria y secundaria, podemos requerir una dosis única. Para la sífilis terciaria o en pacientes con inmunosupresión, podemos tener que repetir las dosis en 3 ocasiones. Si nuestros pacientes son alérgicos a la penicilina, la opción que tenemos es usar doxiciclina. En los pacientes más complicados que tienen manifestaciones agudas de neurosífilis, podemos inclinarnos para usar un manejo más agresivo con medicamentos intravenosos y usamos penicilina G-sódica. El tratamiento se puede extender hasta por 2 semanas. Hay que tener cuidado con estos pacientes porque pueden tener una especie de reacción paradójica durante el tratamiento, que iniciamos el tratamiento, la evolución es hacia la mejoría y de repente nuestros pacientes empiezan a tener fiebre nuevamente y pensamos que están recayendo o que no está funcionando el tratamiento. Esta es una reacción esperada que se puede ver en los pacientes, un cuadro febril transitorio, que es un efecto del tratamiento, es lo que llamamos la reacción de Tarish-Hersheimer. Pasamos a este otro bicho que es la escabiasis o la sarna. Es una afección de la piel ocasionada por un ácaro. El nombre del ácaro es Sarcoptes escabei. Es una parasitosis muy contagiosa. Puede ser a través del contacto directo, de piel, convivencia cercana, o a través de fomites. Y el fomite que más favorece esto es la ropa del paciente. La ropa que usa para vestirse o la ropa de cama. Esa probablemente sea la más importante, la ropa de cama, por el tiempo que el paciente pasa ahí y que si no se cambia la ropa de cama, pues el bicho se queda ahí y puede contagiar a otra persona si comparte la cama. Más afectados son los niños y los jóvenes, pero cualquier persona puede padecer de este tipo de problema. Las lesiones características son pápulas eritematosas muy pequeñas. El parásito vive en la piel, se mueve dentro de la piel y a medida que se va moviendo de la piel va formando estas lesiones, va dejando un trayecto en su recorrido, lo va dejando marcado, hace un trayecto lineal que es muy característico. Estas lesiones, como son pruriginosas, pues pueden acompañarse de las huellas de rascado que no permitan ver tan claramente las lesiones iniciales, que es la distribución en línea que va dejando el parásito, que es muy típica. La comezón que provocan estas lesiones es más importante durante la noche.
y la razón de que sean más nocturnos, que es cuando el parásito le gusta empezar a moverse y a migrar y a comerse el tejido cutáneo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Cuando podemos ver las lesiones lineales características, bueno, eso es muy típico y eso puede ser suficiente. Si queremos ver el ácaro, demostrar que está ahí, lo podemos hacer con microscopía de bajo poder. Usamos una cinta adhesiva transparente, la pegamos sobre la lesión, la recogemos, lo mismo que se hace para la técnica de Oxyurus, y lo vemos al microscopio y ahí podemos ver el ácaro. O podemos hacer un raspado directo de piel o una biopsia por rasurado y buscar el parásito con microscopía de bajo poder. El tratamiento de elección es tópico, aplicación de permetrina. Se debe hacer una aplicación en todo el cuerpo, no solo en las lesiones que son visibles, porque pues, puede estar afectada a cualquier otra parte. Prácticamente todo el cuerpo puede estar afectado, por lo tanto es importante aplicarlo en toda la superficie corporal, pero no hay que dejar sin aplicarlo de manera exhaustiva en las regiones donde haya pliegues cutáneos entre los dedos, que son sitios en que pudiera quedarse alojado el parásito y que no aplicamos de manera correcta el medicamento, la permetrina. ¿Podemos dar tratamiento sistémico? Sí, también se vale. Por vía oral, la ivermectina es muy efectiva. Aquí sí sirve, para COVID no sirve, para escabiasis es el medicamento oral de elección que podemos darle a los pacientes. Es muy importante tener en cuenta que una vez que yo identifico a un paciente con escabiasis, le debo iniciar tratamiento, como ya dijimos, es aplicación en todo el cuerpo o medicamentos por vía oral como la ivermectina, pero no solo debo tratar al paciente, debo tratar a todas las personas que conviven con él. O sea, las personas que viven en la misma casa, puede ser necesario que reciban, no es necesario, es muy conveniente que reciban el tratamiento, porque si no yo trato el caso fuente, dejo los contagios activos y una vez que se pasa el efecto de los medicamentos en el caso fuente, los otros casos van a recontagiar a mi paciente. Entonces hay que tratarlos a todos al mismo tiempo para que esa familia ya quede libre de escabiasis. Además de tratar a toda la familia, tengo que tratar de esterilizar, de limpiar, de matar el ácaro en los sitios donde puede haber quedado depositado, principalmente en la ropa del paciente, en la ropa de cama. Y aquí en ocasiones anteriores, en el examen, les han preguntado a qué temperatura se deben lavar la ropa de cama. Pues no sé cómo hacerle para medir la temperatura, pero la respuesta sería 55 a 60 grados, es lo mínimo que se requiere para matar al ácaro cuando estamos lavando la ropa. Y muy bien, aquí terminamos la presentación de los conceptos teóricos de estas patologías. Repasamos muchas infecciones. Probablemente estamos revueltos con tanta información, algunas de ellas son muy parecidas y es por eso que es importante que le demos una repasada a toda esta información. Vamos a tomar un receso en este momento y después del receso, dentro de 10 minutos, nos volvemos a ver por acá para repasar los puntos más importantes de todas estas infecciones. Entonces, váyanse a descansar nuevamente y nos vemos acá en un rato más.
Pues ya hemos revisado bastantes patologías infecciosas el día de hoy. Vamos a tratar de remarcar en el repaso los puntos más importantes de cada una de ellas. Empezaríamos con la mononucleosis infecciosa, enfermedad del beso, que es ocasionada por el virus de Epstein-Barr. La vía de transmisión habitualmente es precisamente por los besos, a través de la saliva, también pueden ser fomites. Las manifestaciones clásicas es una triada que incluye faringitis, fiebre y adenopatía cervical posterior. En los niños, cuando tienen esplenomegalia, existe el riesgo de ruptura. La manera de hacer el diagnóstico es con una prueba de anticuerpos heterófilos, la prueba de Paul-Bunel. Podemos usar como screening pruebas rápidas, el monospot y el monotest. Y en la biometría podemos encontrar linfocitosis con la presencia de linfocitos atípicos. En influenza, recordar que este es ocasionado por un virus RNA, un ortomixovirus. Hay dos principales, el A y el B. El responsable de las pandemias es el A. Y las variedades más frecuentes de este virus A de influenza son el H1N1 y el H3N2, que son los que vienen en las vacunas habitualmente. Aunque es una infección de vías respiratorias altas, también puede ocasionar infección en el pulmón y tener una neumonía viral, una neumonía atípica. Tenemos pruebas para confirmar el diagnóstico, una prueba rápida de antígeno o una prueba de PCR. Las muestras son hisopados nasofaringios. No siempre es necesario hacer estas pruebas, habitualmente se hacen con fines epidemiológicos y cuando sospechamos que nuestro paciente tiene influenza porque se presenta en la estación de invierno y hay más casos de influenza, iniciamos el tratamiento antiviral que es muy efectivo con oseltamivir. No esperamos a tener los resultados de pruebas en caso que los hayamos pedido. Hay que cortar la cadena de transmisión lo más pronto posible y entre más pronto se inicie el antiviral es cuando es más efectivo, en las primeras 48 horas. Recordar que los medicamentos históricos tradicionales derivados adamantanos son medicamentos que en la actualidad muestran mucha resistencia, por lo cual ya no recomendamos usar ni amantadina ni remantadina para tratar la influenza. Con la rickettsiosis habíamos hablado de 3 de ellas en particular. Habíamos hablado de las que ocasionan el tifo con sus 2 variedades, tifo endémico, tifo murino y el tifo epidémico. Y habíamos comentado que la manera de transmisión puede ser diferente. El tifo endémico o murino es porque es transmitido por los roedores son portadores de las pulgas que tienen a la rickettsia. Cuando la pulga pica al ser humano, produce una lesión a través de la cual puede entrar la bacteria. La pulga al momento de picar también evacúa y sus heces contienen la rickettsia y entre la herida que provoca la pulga más el rascado que se ocasiona el ser humano, podemos hacer que se inocule la rickettsia. Y la rickettsia que ocasiona el tifo endémico es la rickettsia tifi. El tifo epidémico no es transmitido por pulgas de roedores, es por piojos humanos, se transmite de persona a persona entonces, y la rickettsia es la rickettsia prowazekii. El mecanismo de inoculación es el mismo para las pulgas o para los piojos. La otra rickettsiosis que habíamos platicado es la fiebre de las montañas rocosas o rocallosas, que esta es ocasionada por la rickettsia rickettsii y que esta no es transmitida ni por pulgas ni por piojos, sino por garrapatas de los perros, la garrapata canina. El tifo epidémico y la fiebre de las montañas rocallosas son 2 rickettsiosis muy importantes a considerar porque se asocian con una alta mortalidad, mientras que el tifo endémico tiende a ser una enfermedad más benigna. En las 3 situaciones podemos pedir anticuerpos que nos documenten la presencia de la rickettsia y las 3 infecciones, el tratamiento de elección de primera línea es con doxiciclina. ¿Qué podemos enfatizar con respecto al dengue? El virus que lo ocasiona es un flavivirus. El nombre del virus es el dengue, virus del dengue. La manera de transmisión es a través de la picadura de los mosquitos Aedes, principalmente el Aedes aegypti, aunque también podemos tener transmisión por el Aedes albopictus. Se caracteriza por un exantema petequial extenso, es decir, hay petequias en toda la superficie corporal. En la biometría encontramos que los pacientes tienen leucopenia y trombocitopenia en las formas graves de dengue. Podemos identificar el virus mediante una prueba de PCR o podemos buscar anticuerpos contra un antígeno propio del virus, que es el antígeno NS1. También tenemos una manera de hacer una detección rápida
del antígeno en un análisis directo de sangre. Entonces podemos encontrar anticuerpos o antígenos relacionados con NS1. El Zika y el chikungunya son enfermedades que se parecen mucho al dengue y se parecen también entre sí. El agente etiológico del Zika es un flavivirus, el de chikungunya es un alfavirus. También son transmitidas por mosquitos, los mismos mosquitos del dengue, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. El cuadro clínico es muy parecido entre el dengue, el Zika y el chikungunya. También podemos hacer la diferenciación mediante determinación de anticuerpos específicos para cada enfermedad o, más específico todavía, mediante una prueba de PCR. El manejo de estas dos infecciones, Zika y chikungunya, es totalmente sintomático y de sostén. El ébola, una fiebre hemorrágica, es ocasionada por un virus de la familia Filoviridae. Esta también es una zoonosis que se transmite de animales al ser humano, pero una vez que el ser humano la tiene, la puede transmitir fácilmente a otros seres humanos. Los animales involucrados en esta transmisión son los simios, los primates, los cerdos y los murciélagos. El contagio ocurre por exponerse a secreciones, tejidos infectados o fomites contaminados con productos de estos animales. El contagio de una persona a otra puede durar hasta por 3 meses. O sea, el periodo de contagiosidad es largo, es extenso. La presentación característica de esta virosis es un sangrado fácil de piel y mucosas. Cuando es de mucosas puede ser sangrado de tubo digestivo. No tenemos un tratamiento antiviral efectivo para el ébola aún. La lepra es una infección bacteriana causada por Mycobacterium leprae, principalmente, pero también por Mycobacterium lepromatosis. La vía de transmisión es aérea o por contacto estrecho y prolongado con un enfermo de los que tienen las formas más contagiosas, que es la lepra lepromatosa nodular. Esta forma, la nodular, es la más frecuente y es la más contagiosa y es la que característicamente al afectar la cara da las fases leoninas. En la lepra tuberculoide, las lesiones son manchas hipocrómicas anestésicas. Lepra indeterminada es un principio de la infección en que estas lesiones todavía no se clasifican muy bien si se van a ir hacia el lado de lepra tuberculoide o hacia el lado de lepra lepromatosa. Habitualmente son manchas hipocrómicas también al principio de la enfermedad. Y la lepra dimórfica es la que tiene una combinación tanto de lesiones nodulares como lesiones tipo manchas, lesiones con máculas. El paciente tiene las dos formas al mismo tiempo. El diagnóstico de lepra es observando la micobacteria mediante la técnica habitual de baciloscopía o pidiendo anticuerpos específicos, anticuerpos fluorescentes. El acrónimo de la prueba para lepra le llamamos FLAPS. ¿Cómo se trata la lepra? Con un esquema de 3 medicamentos, la combinación de los 3 simultáneamente, dapsona, rifampicina y clofamicina. Las formas tuberculoides, las formas nodulares requieren tratamientos prolongados hasta de 2 años. Las tuberculoides más cortos, 6 meses pueden ser suficientes. Pasamos a la sífilis. Aquí el agente etiológico a recordar es treponema pálido. Tiene 3 etapas la sífilis en su presentación clínica. Sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria. La lesión característica en la sífilis primaria es el chancro sifilítico en la zona genital. En la sífilis secundaria es afección de la piel y linfadenopatía sistémica. La afección de los órganos la vemos en la sífilis terciaria. La más seria es la afección del sistema nervioso central. También se puede afectar el sistema cardiovascular con aortitis. Podemos tener osteomielitis por sífilis. El diagnóstico de la sífilis descansa en que podamos observar el treponema pálido en las lesiones usando la técnica de campo oscuro, pero también podemos pedir pruebas serológicas específicas, algunas muy específicas, otras no tanto, pero que sirven muy bien para hacer el diagnóstico inicial. El BDR es una prueba de screening muy útil, muy accesible, disponible ampliamente, y la prueba más específica sería la determinación de anticuerpos por fluorescencia, el FTA-AS. ¿Cómo tratamos a la sífilis? Habitualmente los pacientes pueden ser curados usando penicilina en sus diferentes presentaciones, penicilina de acción prolongada, la G-benzatínica o penicilina G-sódica.
también inclusive la penicilina G procaínica. ¿Cuál decidimos usar? Pues depende. Para las formas leves crónicas podemos simplemente usar penicilina de depósito, G-benzatínica, y para las formas con manifestaciones más agudas que requieren una respuesta más rápida, podemos usar la vía intravenosa con penicilina G sódica. La última enfermedad que tenemos es la escabiasis. Esta es una parasitosis de la piel. El agente etiológico es Sarcoptes scabiei. Se caracteriza por lesiones con mucha comezón, que tienen un aspecto lineal, que marcan el recorrido que va haciendo el parásito mientras se va alimentando. La manera de diagnosticarlo por clínica es bastante sugestivo el tipo de lesiones lineales. Si yo quiero ver al bicho, lo puedo hacer usando ya sea un raspado de la piel o la técnica de la cinta adhesiva transparente y verlos al microscopio con bajo poder, y así podría confirmar mi diagnóstico. El tratamiento de la escabiasis es tratamiento con aplicación directa sobre la piel de la permetrina. Bien importante, hay que aplicarla en todo el cuerpo, no olvidarnos de los pliegues cutáneos, de las regiones interdigitales. Y podemos combinar esto con un tratamiento sistémico que es la ivermectina, que es muy efectiva para tratar la escabiasis. Aquí sí nos sirve bastante la ivermectina. Cuando yo diagnostico un caso en la familia, tengo que tratar a la familia completa, porque voy a tener infecciones cruzadas. Esto es altamente contagioso y seguramente si solo trato a uno de los enfermos al que diagnostiqué, los demás van a estar contagiados y van a reinfectarse entre ellos. Y la otra cosa muy importante es que debemos desinfectar la ropa del paciente, su ropa de vestir y su ropa de cama y los sitios donde descanse o repose el paciente, porque en todos ellos se va a depositar el ácaro y vamos a tener transmisiones posteriores si no hacemos una esterilización, una desinfección de todas estas fomites que son una fuente de contagio del escabiasis. Con esto doy por terminado el repaso en esta modalidad que estamos viendo nosotros. Yo ya los vería nuevamente hasta mañana, pero a continuación van a tener disponibles aquí todas las diapositivas editadas del repaso para que ustedes las puedan ir viendo a uno de una manera pausada, con más calma, puedan tomar sus notas y reforzar algunos de los puntos que ya vimos durante el día de hoy, en que vimos mucha información, esta información muy parecida de una infección a la otra. Entonces lo importante es que ustedes empiecen a detectar cuáles son los datos claves que les pueden servir para ayudarlos a contestar correctamente durante su examen. Muy bien, jóvenes, pues yo los dejo aquí y nos vemos mañana nuevamente a la misma hora por el mismo canal. Que descansen.